Muy bien, continuamos entonces. Aquí estábamos calculando el área. El área en este caso era 25 porque era un cuadrado, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí, ya tenemos la fuerza, ya tenemos el área. Ahora sí podemos aplicar la formulita de la presión. La presión será fuerza sobre área. Dentro de mi fuerza tenemos al 100, ¿no? Tengo mi fuerza por acá, fuerza 100. Entonces aquí reemplazo, en vez de F ponemos 100. Y en vez de área, tengo el 25. Ya está. Entonces divido 100 entre 25 y eso será 100 y 25 será 4. ¿Cómo se mide la presión? Masa por la gravedad. 4 pascales, ¿no? 4 pascales. Okay. La presión, ¿no? La densidad es kilogramos sobre metro, la densidad, ¿no? Pero la presión será sencillamente pascales, ¿no? ¿No? Ese es el dato de la presión, ¿no? Ya, muy bien. Ya, vamos a continuar entonces, a ver. Con los siguientes ejercicios. Ejercicio 2. Me dice, calcula la diferencia de presión en pascales entre los puntos A y B. Entonces aquí me están dando dos puntos, un punto A que está aquí, otro punto B que está aquí, y me piden la diferencia de presión. Es decir, tengo que calcular primero la presión de A, luego tengo que calcular la presión de B, ¿no? Y tengo que restar, ¿no? Ahora, en el caso de B, como B está más al fondo, ¿no? Está más sumergido, ¿qué va a pasar? La presión, fíjense, la presión del líquido sobre A será esta, ¿no? Desde acá, toda esta cantidad de líquido hasta acá. Pero la presión en B será desde acá hasta acá. Entonces, a simple vista, nomás nos damos cuenta de que ¿quién tiene mayor presión? ¿Quién tendrá mayor presión? Ahí por las líneas nomás, ¿no? Nos damos cuenta, por las flechitas. Por la cantidad de líquido, el que tiene mayor presión será B, pues, ¿no? Claro, porque toda esta cantidad de agua de ese tamaño recae sobre B. En cambio, sobre A solamente hasta acá, ¿no? Por la altura a la que se encuentra, ¿no? Es menos la presión. En cambio, donde B hay más presión. Ahora, ¿cuánto hay desde la superficie hasta el nivel de A? No sabemos, ¿no? Que hay una altura H que no me la están dando. Solamente me dan de A a B, pero no me dan desde la superficie hasta A. Vamos a considerarle H nada más, ¿ya? Entonces, vamos a copiar aquí en el 2 los datos. También me dan los datos del líquido. El líquido es un líquido X, no sé qué líquido será. Un líquido X, pero su densidad, esto es densidad del líquido, es 800 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 10, ¿no? Vamos a poner esos datos entonces por aquí. Tenemos encerrado, vamos a encerrarlo. Ya, pasamos entonces a la 2. La 2 será, ahí está. Número 2. Tenemos entonces que me están pidiendo a mí, me piden la diferencia de presión, ¿no? Vamos a poner así primero entonces. Me piden diferencia de presión. Y eso se va a calcular mediante una resta, ¿no? Entonces vamos a colocar, hay un símbolo que se utiliza para la diferencia, para el cambio, que es este de acá, ¿no? El triangulito. O delta, ¿no? Diferencia de presión será igual a la presión de... El mayor dijimos que era B, ¿no? Porque está más al fondo. Entonces vamos a poner aquí también como observación. Observación. El punto B tendrá mayor presión el punto B
tendrá mayor presión, pues se ubica a mayor profundidad, ¿no? Tendrá mayor presión ya que se ubica a mayor profundidad. Ahí está. Ya, así será entonces. Si el B es mayor, quiere decir entonces que en la resta va a ir primero el B, ¿no? Será presión de B menos presión de A, ¿no? Ya está. Así calculo la diferencia de presión. Ahora colocamos la fórmula. En este caso, como es un líquido, entonces la diferencia de presión, ya no utilizaré yo la fórmula de presión que yo usé en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior usamos para presión fuerza sobre área, ¿no? Pero en este caso, como un líquido, ya no hay una sola fuerza, sino hay varias fuerzas. Entonces ya no utilizo yo esa fórmula. Voy a utilizar más bien la otra. ¿Cuál era la otra fórmula? A ver si se acuerdan. Si retrocedemos un poquito, la otra fórmula era ahí está, por aquí abajo, ¿no? Esta de aquí, la presión, pero la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática, esta de aquí. Que era densidad del líquido por gravedad por altura. ¿Ya? Esa formulita vamos a usar para los líquidos. Entonces, vamos a copiarla. Aquí será presión hidrostática es igual a densidad del líquido. Tengo que buscar la ρ, por acá está el ρ, ahí está. Densidad del líquido. No quiere salir. Densidad del líquido por gravedad por altura, ¿no? Esa será la fórmula entonces que vamos a estar usando. Ya está. Aplicamos eso entonces primero al punto B y luego al punto A. O viceversa, ¿no? Primero al punto A y luego al punto B. Primero al punto A. Ya. El líquido me dice que es un líquido X. Yo no lo conozco, pero me están dando ahí su densidad. Se lo voy a poner acá, líquido X por gravedad por altura. Para el punto A será entonces densidad X. Esto vale 800 según el dato, ¿no? Ahí el dato me dice que vale 800, ¿no? Está en el dato ahí. 800, ¿no? 800 kilogramos por metro. Y la gravedad 10, ¿no? Entonces voy acá. Sí. Gravedad será 10. Por la altura. Y ahora tengo que fijarme en la altura de A. Claro, efectivamente dijimos que A se encontraba a una altura H, ¿no? Ahí está un poquito más abajo. A está a una altura H. Ya, más o menos ahí, ¿no? Ya está. Más o menos ahí, ¿no? A está a una altura H. Ya está. Entonces, si A está a una altura H, porque la superficie se encuentra, ya, más o menos ahí. Ahí está, ¿no? A está a una altura H porque la superficie está a esa altura con respecto a A. B será una altura mayor, ¿no? Si A, la altura de A es H, la altura de B será H más 20, ¿no? Todo lo de acá. Eso vamos a tenerlo en cuenta, ¿ya? Ya, entonces, tenemos que la altura de A solamente es H. Lo dejamos ahí entonces, ¿no? Entonces, la presión de A será 800 por 10 por H. 800 por 10, eso me da 8000, ¿no? Entonces la presión de A será 8000 H. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a calcular la presión de B. En el caso del H yo no sé cuánto vale, por eso es que ahí nomás lo puedo dejar. Hacemos una línea divisoria.
Calculamos ahora la presión de B. La fórmula va a ser la misma, ¿no? Lo que va a cambiar el dato aquí será ya la altura a la que se encuentra, ¿no? Porque el líquido también es el mismo, entonces la densidad del líquido también será aquí 800. La gravedad sigue siendo la misma, 10. Lo que cambia aquí es la altura, ya no va a ser h, sino va a ser h más ¿cuánto? A ver, ¿cuánto está de separados? Me dicen. Están separados 20 centímetros. Ah, ya, pero eso no es suficiente para mí. Recordemos que las fórmulas están en metros, entonces tengo que convertir 20 centímetros a metros. Para eso lo divido entre 100. Se va el 0, se va el 0, 2 entre 10, 0,2 metros. Ese valor es el que yo voy a usar, 0,2. Entonces, aquí le pongo h más 0,2. Ya está, ahora sí. Operamos, ahí sería 800 por 10, 8000, ¿no? Todo esto de acá es 8000. Por h más 0,2. Y ahora ese 8000, como está afuera, pasa a afectar a todos, ¿no? Al primero y al segundo. Entonces será 8000 por h, 8000 h, ¿no? 8000 h más 8000 por 0,2. Y si lo multiplico, 8000 por 0,2, eso me va a dar 1600. Claro. Recordemos que ahí el 8000 afectamos. El 8000 de lo que estaba multiplicando, de lo que estaba afuera, pasó a multiplicar al h. Y también pasó a multiplicar al 0,2, ¿no? Entonces hay que reconocer eso. Que multiplicó a ambos. Ya está. Muy bien. Entonces luego de que ya hemos multiplicado, ¿qué me queda? Me queda 8000 más 1600, ¿no? Pero a mí no me piden eso. Me están pidiendo a mí la diferencia de presión. Entonces ahí no acaba el ejercicio. Tengo que continuar ahora como paso final. Que el doctor Roberto me está esperando y ya me anunciaron. Sí, claro, por supuesto. Sí, por favor. A ver, silencio, por favor. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Acá será presión de B menos presión de A. Presión de B menos presión de A. Entonces tendremos presión de B, todo esto de aquí, ¿no? 8000 más 1600. 8000 H más 1600. Y por el otro lado, presión de A. Presión de A, 8000 H. Ya está. ¿Qué hacemos ahí? Restamos los que son iguales, ¿no? ¿Quién se va? 0. El 8000, claro, el 8000H menos el 8000H. Los que son iguales, pues, ¿no? Y me queda finalmente diferencia de presión, entonces, 1600, ¿no? Claro, porque este se va 1600 pascales, ¿no? Ahí está. Y esa será mi respuesta. Diferencia de presión, 1600 pascales. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos la respuesta de la número 2, ¿no? Aquí lo que teníamos que hacer era hallar la presión por separado primero de cada uno, ¿no? La del A, la del B, y luego restar, ¿no? Y ya, nada más, eso era todo. Ya está, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio más, que el tiempo también ya nos está ganando. Un ejercicio más para ver cómo se aplica entonces. Ahora en dos líquidos diferentes, ¿ya? Ahí está, ahí está. En dos líquidos diferentes, fíjense. Aquí me dice, calcula la presión hidrostática en kilopascales ejercida por dos líquidos, aceite y agua, en el fondo del recipiente. Considera la densidad del aceite 800 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá son dos líquidos distintos. Como son dos líquidos distintos, entonces yo tengo que calcular dos presiones, ¿no? De acá va a salir presión del aceite y de acá va a salir presión del agua.
Y ahora lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Porque me están pidiendo, calcula la presión ejercida en el fondo, o sea, desde este punto A. Entonces, de este punto A, el agua va a tener una presión y el aceite va a tener otra presión. ¿Ya? Entonces, por separado tengo que calcularlo y luego ya sumarlo. ¿Ya? Vamos a hacer eso entonces. Ponemos por acá. Número 3, ¿no? Número 3. Entonces tenemos presión total, ¿no? Presión total, que es la que me piden. Presión total. Presión total será la suma de las dos, pues, ¿no? Presión total es igual a la presión del aceite más la presión del agua. Presión del aceite más la presión del agua. Ya está. Entonces calculamos por separado primero, ¿no? Ya sabemos que la fórmula para los líquidos va a ser la misma que esta de aquí. La misma fórmula. Por acá. Copiarla por acá, ¿no? Esta es la misma fórmula. Siempre es igual para todos los líquidos. Ya. Entonces calcularemos la fórmula de cada uno. Primero la presión del aceite. Entonces acá será esto, pero del aceite. Entonces acá será aceite. Aceite. Será igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura. Entonces, ¿cuánto será eso? Vamos a ver. Densidad del aceite, ahí tenemos la densidad del aceite, 800 kilogramos por metro cúbico. Y la altura del aceite será 2, ¿no? Claro, tenemos la densidad, esta es la densidad y esta es la altura, ¿no? Esta es la densidad del aceite. Y esta es la altura. 802. Ya está. Trabajamos con eso entonces. Acá será entonces densidad del aceite, 800 por gravedad, que es 10, por altura, que es 2. Multiplicamos todo eso, ¿cuánto es? 8 por 2. 16. 16 con 3 ceros, ¿no? 1, 2, 3 ceros. 16.000. 16.000 pascales. Ya está. Y por otro lado tenemos la densidad del agua. Entonces, aparte calculamos presión del agua, perdón, es igual a la densidad del agua por la gravedad por altura. Entonces, igual, acá aplicamos fórmula, vamos a hacer su línea divisoria para no confundirnos. Ahí está. Ahí aplicamos la misma fórmula, la fórmula no cambia, ¿saben? Lo que cambia son los valores, ¿no? La densidad del agua aquí será, según el dato, creo que es 1000, ¿no? Si nos vemos aquí el dato, densidad del agua, 1000. Entonces aquí será densidad del agua, 1000 por gravedad por altura. Por gravedad es 10 y por la altura creo que era 3. ¿No? Altura que estaba ahí. Sí, 3 metros para el agua. Entonces será 1000 por, o primero 3 por 10, 30, 30 por 1000, 30, 30.000, ¿no? 30.000 pascales. Ya está. Finalmente tenemos que sumar nada más, ¿no? Sumamos ambos. Porque sumando ambos ya tenemos lo que queríamos, que era la presión total. La presión total será entonces el aceite, que era 16.000,
más el agua que era 30.000. Y eso será 16 más 30, 46.000, ¿no? 16 más 30, 46.000. O sea, acá será 46.000 pascales. Pero a mí, ¿qué me pedían? Me pedían, sí, calcular la presión, pero en kilopascales, fíjense, kilopascales. Kilo es una palabrita que representa 1000 pascales. Entonces, si yo quiero expresar 46.000, en vez de poner 1000, puedo poner kilo, ¿no? O sea, ese 1000 se reemplaza por la palabrita kilo. Y sería 46 kilopascales, nada más, ¿no? Y esa sería mi respuesta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han visto? Aquí todo es fórmulas, ¿no? Aquí toda esta parte de aquí, todo es formulitas nada más. Fórmula de la presión, fórmula fórmula de la densidad, fórmula de... Bueno, la densidad es un dato, ¿no? Fórmula de la fuerza, por ejemplo. Aquí hemos recordado en el ejercicio 1 la fórmula del peso, ¿no? El peso es masa por gravedad, en ese caso. En este caso, el área de la base, bueno, es una fórmula de geometría, ¿no? El área del cuadrado. Pero las demás han sido fórmulas que hemos visto ahora en este tema, ¿no? La fórmula de la presión, sobre todo. ¿Ya? Entonces, bueno, por hoy vamos a ver hasta aquí nomás, ¿ya? Por tiempo ya nomás nos quedamos. En el repaso que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, ahí ya vamos a ver más ejemplos, sobre todo con los casos del principio de Pascal, principio de Arquímedes, que todavía no estamos viendo. ¿Ya? Pero ya tenemos ahí la teoría y las fórmulas como para usarlas ahí en ese tema. ¿Ya? Muy bien, pues no sé si tienen alguna pregunta. A ver. Hay que leer muy bien los datos. ¿Ya? Ya hay que leer. Es solo cuestión de fórmula, ¿no, profe? Claro, en este tema sí solamente va a ser cuestión de fórmulas, ¿no? Y bueno, analizar qué fórmula tengo que usar. Por ejemplo, aquí dijimos, ¿no? Que en el primer caso solamente era, me pedían la presión, pero tenía que usar, como era un sólido, ¿no? Como era un bloque sólido, la presión era fuerza sobre área, en el primer ejemplo. Porque era una caja sólida, pues, ¿no? Que era un cubito sólido. Pero cuando hablamos de líquidos, ahí ya la fórmula cambia, ya no va a ser la misma fórmula para presión, ¿no? Aquí la fórmula es esta, fuerza sobre área, porque es un objeto sólido. Es una fuerza que está sobre una superficie sólida. Pero cuando es dentro de un líquido, ya cuando es al interior de un líquido, ¿no? Ya la fórmula cambia, ¿no? Ya tenemos que utilizar la otra fórmula de presión, ¿no? Que involucra a la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿no? Entonces, es cuestión de evaluar eso nada más, ¿no? Y tener cuidado de que usemos la fórmula correcta, ¿ya? En ese caso. Muy bien, pues. Ya, muy bien. Nos vamos a quedar aquí entonces. Ya, ya les he puesto en su tarea. Su tarea también hay una página ahí, les recomiendo que entren a la página que les estoy poniendo, porque ahí van a encontrar un ejemplo similar a lo que estoy dejando en la práctica. ¿Ya? Entonces, entran a la página, la chequean, ahí van a ver que está parecido, y ahí les puede dar la pista de qué fórmula usar, ¿no? Para el caso que les están poniendo. ¿Ya? Bien, pues, muy bien, pues nos quedamos aquí entonces por hoy. Este solucionario también lo voy a estar subiendo, así que atentos, ¿ya? Muy bien, pues.